Y este día se firmó un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Guatemala, siempre en el tema de seguridad y el tema migratorio. ¿Qué consecuencias tendrá para el Triángulo Norte? De eso hablaremos esta noche. Todo esto con la etiqueta SF Acuerdos Trump, pero antes los dejo con la nota del día. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, firmó este jueves un convenio con Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, denominado Cooperación para Prevenir y Combatir la Delincuencia y otras amenazas a la seguridad pública. Ambos funcionarios coinciden en una reunión de ministros y secretarios de seguridad del Triángulo Norte y Sur de Centroamérica con Estados Unidos, con el objetivo de abordar temas de seguridad en la región, informó una nota del Ministerio de Gobernación de Guatemala. Entre los temas que se analizan están la seguridad en las fronteras, puertos y aeropuertos, delitos transnacionales, tráfico ilegal de personas, pandillas, tráfico ilegal de armas y narcotráfico, agrega la información oficial. El objetivo de la reunión es fortalecer el trabajo de seguridad conjunto para fortalecer las fronteras de los países participantes y así evitar delitos transnacionales. Degenhardt y McAleenan han suscrito otros convenios, en mayo último relativo al combate del narcotráfico, coyotaje y trata de personas, y en julio el polémico acuerdo para que Guatemala reciba a hondureños y salvadoreños solicitantes de asilo en Estados Unidos. Bienvenidos a Sin Filtro, esta noche de jueves, la etiqueta SF Acuerdos Trump. Estamos hablando de la política migratoria de la Casa Blanca y sus efectos en la región centroamericana. Para profundizar en este tema tenemos con nosotros de invitados acá en el set a Nicolás Virsi, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo está? Muchas gracias. De este lado nos acompaña Gustavo Montenero, jefe de cierre de la Mesa Central de Prensa Libre de Guatevisión. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Y también vía telefónica más adelante nos acompañará Yair Dabroy, analista de Así Es. Comenzamos con la primera pregunta. Ya se conocen hoy nuevos acuerdos en materia de seguridad que firma Guatemala y Estados Unidos. ¿Por dónde hay que leer todos estos acuerdos y estos convenios que se están firmando entre la Nación del Norte y Guatemala, Nicolás? Bueno, para empezar, que no se conocen todavía. Se conoce que se firmaron, pero no se conocen No todos los alcances detalles. y consecuencias y detalles aún no. Y creo que, bueno, lo que podemos suponer es que esto va a estar evolucionando. Sí, entre más se descubre cómo esto puede perjudicar a Guatemala, más protestas hay retos también en las cortes en Estados Unidos, ya se está bloqueando el acuerdo desde Estados Unidos. Entonces, yo creo que a medida que suben las preocupaciones y se manifiestan más, el gobierno de Estados Unidos va a ceder cada vez más concesiones a Guatemala para lograr que se firme el acuerdo. Cuando veíamos el primer acuerdo que se llegó, que era en materia de seguridad para pegarle a esas estructuras de coyotaje, de tráfico de personas, luego conocimos el del Tercer País Seguro, y todos enmarcan una estrategia desde Casa Blanca para una política migratoria más dura. Sí, bueno, es que hay que reconocer cuál es el problema de fondo. Y tú acabas de hacer referencia a un problema migratorio, y es así. Son migrantes que están llegando, no son refugiados. Claro. Si los que tienen derecho a pedir asilo son refugiados. Claro. Entonces, lo que ha pasado es que los migrantes han colapsado el sistema de asilo en Estados Unidos. Está completamente colapsado. Yeah. ¿Sí? Entonces, y ahí hay vacíos en la ley estadounidense que da trato diferente a centroamericanos que a mexicanos. Entonces, por eso se ve un cambio en la composición de la migración hacia Estados Unidos. Antes eran hombres solteros que al cruzar la frontera huían de la migra, trataban de llegar a un centro urbano, encontrar trabajo, empezar a trabajar y mandar remesas hacia Así su era, país. Digamos, antes. Antes. Ahora son unidades familiares, niños no acompañados, al cruzar la frontera se entregan. Claro. ¿Sí? Se entregan y piden asilo. Porque si son mexicanos, lo regresan de inmediato, pero si son centroamericanos, se les tiene que abrir un proceso. Ya las cortes en Estados Unidos han dictado eso, que simplemente no se les puede negar, se les tiene que abrir un proceso y escuchar su caso. Más del 90% de los casos son rechazados, ¿sí? Pero una vez se les abre el caso, se pierden en el sistema de Estados Unidos y ya lograron su cometido. Su cometido, digamos, el objetivo. Cruzar la frontera. Entonces, lo que quiere hacer Estados Unidos sobre todo este presidente, está desesperado para parar eso. ¿Sí? Porque con las caravanas y todo, se sintió que era un desafío abierto a la autoridad, a las leyes migratorias de Estados Unidos y a la autoridad de este presidente en particular, el presidente Trump, que una de sus promesas de campaña era controlar la inmigración ilegal. El tema migratorio en la frontera. Entonces, están buscando, es mucho más factible
controlar la frontera entre Guatemala y México que entre Estados Unidos y México. Entonces, geopolíticamente es una estrategia razonable desde la perspectiva de Estados Unidos. Entonces, van a tratar de dar cualquier concesión, creo yo, a Guatemala para que Guatemala sea el país que impide a los demás países de Centroamérica pasar por Guatemala para llegar hacia Estados Unidos. Desde la óptica periodística, Gustavo, hemos visto cómo va evolucionando todas estas políticas desde la Casa Blanca, como decía Nicolás, todo en una línea de una promesa también electoral del presidente Trump de ponerle fin a la crisis migratoria. En una línea de una promesa y en una carrera contra el tiempo, porque revisando tiempos, el 18 de junio, el señor Trump lanzó oficialmente su campaña por la reelección. 2020, sí. Y más o menos un mes después estaban ocurriendo los tweets famosos de que iba a imponer sanciones, vamos a analizar si hay bloqueo a los viajeros de Guatemala, a las exportaciones y le ponemos, bueno, todas esas presiones y 3 días después el acuerdo estaba siendo firmado. Ahora, el problema es el secretismo, porque mucho antes de ese 23 de julio de las amenazas, se sobreentiende por lo que él está diciendo que ya venían negociando por parte del gobierno sin que aquí se supieran ni una sola palabra sobre el tema. Entonces, esto fue lo que contribuyó sobre todo sombra de duda. Al rechazo, porque el 82% de la gente a la que la encuesta libre le consultó qué pensaba del acuerdo migratorio, bueno, luego resultó que la prensa de Estados Unidos y la de acá tenía la culpa de que el acuerdo estuviera mal visto, digamos así, tanto lo dijo allá en Estados Unidos como acá. Sin embargo, lo único que hizo la prensa fue trasladar la poca información que daba el gobierno. Entonces, el problema del secretismo ha sido que ha dado lugar a muchas especulaciones y yo creo que si el gobierno hubiese empezado a dar señales de la información o de los acuerdos que se estaba tratando, hubiese sido menor el desgaste, pero si fuera algo tan conveniente, ¿por qué se mantiene oculto? Entonces, y como el sentido periodístico siempre te lleva piensa mal y acertarás en esta práctica. A ver, lo que mencionaba Gustavo, la forma como se abordó el tema sobre todo el más polémico, que fue la firma de Tercer País Seguro, que así lo llaman las autoridades norteamericanas, pero las autoridades guatemaltecas no tocan no lo nombran así, sino como un acuerdo migratorio. De cooperación. Hizo que días después visitara nuestro país el secretario McAleenan para acercarse con varios sectores y tal vez lo que nosotros suponemos de esas reuniones, aclarar algunas dudas respecto a lo que se había firmado, Nicolás. Bueno, yo considero que el secretismo es un problema, pero no es el problema. Sí, hay que, seamos honestos, cualquier cosa que hubiera negociado este gobierno de Guatemala con el gobierno de Estados Unidos, se iban a oponer. O sea, desde iba a los tener medios, un mal recibimiento inicial. Sí, hay que recordar que Estados Unidos, hay un tema de hipocresía, si se puede decir así, de parte de los países latinoamericanos, porque Estados Unidos tiene su sistema, dice que está roto el sistema, pero es el sistema más generoso de todas las Américas. Ningún país latinoamericano tiene las disposiciones legales para el trato de migrantes que piden que tenga Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Y que efectivamente tiene Estados Unidos. Es un poco aquel dilema de cómo tratamos nosotros a los migrantes de otros países. Bueno, miren el discurso que cuando, el Panamá que acaba de afirmar que no va a ser tercer país seguro, nuestra preocupación es los panameños. Pero ese es nacionalismo también, igual que lo habla el presidente Trump. Ajá. Pero, entonces yo regresando al tema del secretismo, sí es un problema, pero yo creo que aquí sí se puede sacar provecho de esta urgencia, prioridad que tiene Estados Unidos, porque se ve, ya el presidente Trump reveló la mano, la famosa foto donde está parado ahí los dos funcionarios firmando. Guatemala está en el top of mind, como se dice en Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos, como no ha estado desde los tiempos de Reagan durante el conflicto armado interno. Sí, en toda crisis hay una oportunidad. Sí, y la oportunidad aquí es que, ¿qué pasaría si, Guatemala sabe que Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos quiere este acuerdo? Bueno, ¿por qué no pedir TPS? ¿Por qué no pedir amnistía para todos los guatemaltecos que están en Estados Unidos? ¿Por qué de los trabajos agrícolas o del medio millón, pongamos, que tiene Estados Unidos
para trabajadores migrantes. ¿Por qué la mitad de eso no sea una cuota específicamente para Guatemala? guatemaltecos. Hay cosas que se pueden lograr negociando más duro, porque el presidente de Estados Unidos, aunque es más fuerte, le urge más. Entonces, él es el que siente presión. Pero el secretismo no nos permite saber qué hay, porque si nos dijeran, por ejemplo, miren, si estamos negociando TPS para gente que lleva 10 años. O una cuota para... Sí, bueno, yo concuerdo con Gustavo con el problema del secretismo, pero no cada paso de cada negociación. Sí, no, el gobierno está empoderado para negociar. De acuerdos internacionales se discuten abiertamente. Por eso la diplomacia en sí contiene mucho secretismo. Sí. Entonces no se revelan los hechos hasta que se revelan. Nicolás, usted señala esos espacios de oportunidad para poder negociar, pero la administración actual pareciera que sí... La administración de Jimmy Morales pareciera que lo negoció de una forma donde Guatemala no queda muy bien parada o no sacó provecho de esa urgencia del presidente Trump de buscar la firma del convenio. Bueno, pero entonces, la cosa está evolucionando. Todavía hay tiempo. Cuando hablamos del secretismo, yo también me refiero al hecho que no conocemos a plenitud por completo todas las cláusulas del acuerdo, sí, cuáles van a ser sus interpretaciones, si es que se va a lograr legalmente en Estados Unidos. Yo creo que sí, porque medio mundo celebra cada derrota del presidente Trump en las Cortes, pero ya después no reportan que ganó en la Corte Suprema. Sí, cuando llega a la Corte Suprema ya ganó en la Corte Suprema el tema del muro. ¿Sí? No necesita que se le apruebe fondos, sino puede quitarlo del presupuesto militar, porque él es el ejecutivo, entonces ya de ahí ya se puede construir 10 muros. No es que el muro sea la mejor idea, pero ya Trump ha logrado eso. Sus prohibiciones contra migrantes que venían o los que pedían asilo, refugiados de ciertos países de mayoría musulmana, también fue votada en todas las cortes hasta llegar a la Corte Suprema y se lo aceptaron. Entonces, Trump está ganando en las cortes. Yo creo que un acuerdo como este lo ganaría. Se reporta en Guatemala que 22 fiscales de diferentes estados de Estados Unidos, sí, porque son demócratas. Se vuelve el migrante en Estados Unidos, se vuelve una pelota de béisbol, de ping pong, por ejemplo, en un juego político, lamentablemente. Entonces, yo creo que si uno analiza bien cómo van las cosas en Estados Unidos, va a haber muchos retos y no creo que esto va a seguir siendo un tema de campaña. Pero Estados Unidos entra en campaña el año, bueno, ya entró en campaña. Ya entró en campaña. Pero el año entrante va a estar pleno año electoral. Yo creo que esto no se resuelva antes de eso. Entonces, y es que es un tema de dos... se va a estar peleando durante la plena campaña. Es un tema de dos filos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, si bien los demócratas han entrado un poco a velar, a matizar un poco el tema migrante, por ejemplo, en la administración de Obama hubo también muchísimos deportados, hubo 50,000 deportados en el mejor tiempo, hace poco se superó esa meta, pero también la visita de la delegación de congresistas demócratas fue bastante cauta en sus declaraciones, tampoco es que abogaran por cambiar de camino, sino que solo dijeron vamos a revisar cómo va, y Norma Torres, por ser guatemalteca, quizás pidió un poco más, pero la señora Pelosi fue bastante cauta en sus declaraciones. Vamos a la primera pausa de la noche, volvemos. SF Acuerdo Trump. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando sobre la política migratoria de Estados Unidos y sus consecuencias, alcances para la región centroamericana. En el bloque anterior se hablaba del secretismo, de cómo se están negociando este tipo de acuerdos. Aún no se conoce hasta dónde se están negociando o qué temas se van a abordar específicamente en este tipo de acuerdos. Ya el presidente electo Alejandro Yamatei ha expresado sus dudas sobre ciertos aspectos del acuerdo de tercer país seguro y él plantea algunas modificaciones. ¿Tiene el presidente electo esta cintura política para poder plantear algunas nuevas propuestas o renegociar esto? En base al apoyo político obtenido en las elecciones, relativamente, y en base a su novedad también, pero no está en el cargo, de hecho no está ni siquiera incluido todavía
ni siquiera como observador, como se lo ofreció el presidente en funciones. El presidente Jimmy Morales le ofreció incluirlo, pero de acuerdo a lo que declaraba ayer en la conferencia de prensa a través de video, pareciera que todavía no está. Y los mismos McAleenan estaba también un poco sorprendido de que no lo hubieran incluido, es decir, él anda en su gira como por su cuenta hablando, pero él no tiene ninguna potestad legal aún. Es como un cabildeo. Bueno, el presidente electo se encuentra en gira, pero se ha reunido con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunirá próximamente también con el presidente de México para abordar este tema migratorio. Un presidente recientemente electo que plantea algunas dudas, que quiere conocer el fondo de este convenio, puede plantear algún tipo de modificaciones. Por ahí va la ruta para... Yo creo que definitivamente. Para renegociarlo. Yo no descarto de que el presidente electo y el presidente Morales estén hablando, sí, porque le conviene a ambos. ¿Sí? Es el presidente Morales que, bueno, bajo su administración se negoció este acuerdo con Estados Unidos, y el presidente electo Giammattei es bajo su administración que se va a implementar, si es que se implementa. Yo creo que sí se va a resultar implementándose en Guatemala y en Estados Unidos, porque así es la prioridad que tiene el presidente Trump en Estados Unidos. Esta semana vimos a un asesor de Casa Blanca que también instó al presidente electo Giammattei a implementar el acuerdo. Así es, pero también el presidente electo Giammattei tiene su punto de vista, tiene también su política exterior, y Estados Unidos la va a tener que tomar en cuenta. El acuerdo ya creo que se paró en Estados Unidos, en las Cortes. Esto va a ir peleándose, y como hablábamos en el otro segmento, va a terminar resolviéndose tal vez en las elecciones. Mucho depende también si el presidente Trump gana reelección o no. Sí, pero otra cosa que hay que tomar en cuenta es que no se han cambiado las leyes migratorias bajo la administración de Trump. Él está aplicando las leyes que fueron legisladas y pasadas bajo administraciones demócratas, todas. ¿Sí? Él no ha hecho ninguna modificación a la ley en Estados Unidos. Ha cambiado las regulaciones y las políticas de aplicación, pero las leyes no han cambiado. Se hacía referencia al número de deportados bajo la administración de Obama. La sabiduría convencional es que, bueno, Obama deportó más que Trump. Ahí hay que tener cuidado, porque algo cambió bajo la administración de Obama. No estoy seguro si ese cambio sigue en pie, pero cuando agarraban a mexicanos y los retornaban, pero los agarraban en la frontera y los retornaban, no contaban como deportaciones, y bajo Obama sí las contaban como deportaciones. Eso podría ser. Entonces eso les infló los números. El número. Cuando hablamos del tema migratorio, Nicolás, ¿por qué es tan difícil encontrar acuerdos entre demócratas y republicanos? Porque es un tema que... Es un tema político. Es un tema candente para, sobre todo, procesos electorales. Es un tema político. Yo soy guatemalteco, pero nací y crecí en California. Y cuando yo me recuerdo, California votó 2 veces por el presidente Reagan. De ahí vino el gobernador Wilson en los años 90, y con ciertas medidas en contra de la migración ilegal en ese estado. La ley 187. Sí, exacto, la famosa ley, sí, Proposition 187. Que no era de él, sino era de un senador estatal que la promovió, pero le convino mucho pegarse a ella y... Bueno, entonces eso lo que hizo fue levantó la polémica, ¿sí? Se prestó al discurso de que cualquier control migratorio en Estados Unidos es racismo, etcétera. También no ayudó la estrategia mediática del Partido Republicano, y para siempre perdieron California, para siempre. También hay de fondo una intención del Partido Demócrata de cambiar, porque tienen la política de identidad racial. Entonces, si tú sos minoría, tienes que votar demócrata. Ese es el pensamiento que se tiene. Y se ve reflejado, no al 100%, pero sí la mayoría de minorías votan demócratas. 95% entre afroamericanos, 60% entre latinos. Que votan demócrata. Votan demócrata. Curiosamente, la aprobación de Donald Trump está subiendo entre afroamericanos e incluso entre latinos, según algunas encuestas. ¿Puede ser el tema económico también? ¿El tema del trabajo? El tema económico, también las posiciones de los latinos en Estados Unidos
no es la aprobación de la inmigración ilegal no es tan alta como uno pensaría. No, Sí, hay eso mucho por ahí. cuestionamiento. Sí, entonces hay consenso que el tema que se tiene que cambiar, se tiene que controlar, pero no hay. Por Trump El tema siendo político no deja que el tema avance. exactamente, porque el lo que no van a hacer nada, porque Trump firmaría una reforma migratoria. No van a dejar que Trump sea el presidente que firmó una reforma migratoria. Le recuerdo que también pasó 8 años de Obama y no. Y no fue Obama quien firmó Sí, la exactamente. reforma migratoria. Y los mismos demócratas votaron la reforma migratoria que había propuesto George Bush en 2006, si no estoy mal. ¿Qué tan importante va a ser? Bueno, si hacemos un análisis de la administración del presidente Trump, hay algunos aspectos positivos de la administración, como por ejemplo la economía, que ha tenido un repunte, pero ¿será el tema migratorio el que va a dominar la narrativa? No, ¿qué piensa? la economía siempre va a estar primero. De hecho, actualmente se avisoran algunas amenazas de posible estancamiento, no recesión. Bueno, algunos economistas sí dicen que podría haber una recesión en el próximo semestre. Quizá no sea para tanto, pero por supuesto que va a ser el primer tema. Luego el segundo tema de discusión es el migratorio, porque fue al que también le apostó el señor Trump, sobre todo en los estados del este, en el cinturón de hierro y todo eso que le ganó mucha preferencia. ¿Será este uno de los temas preponderantes? Sí va a ser porque le quieren restar, pero Trump sí puede, ya ganó con el tema del muro, ya ganó con la prohibición de migrantes de países mayoritariamente musulmanes. Acaba de ganar otra vez un caso ahorita en las cortes, en la novena corte federal de Estados Unidos, que siempre le pelea todo. Otro caso relacionado con la migración. Entonces, pero lo que quieren hacer los demócratas es restarle cualquier oportunidad de victoria para Donald Trump. Si quieren decir que él prometió y no cumplió. Por eso, entonces, controlar la frontera sí fue su promesa principal. En cuanto a la economía, si Trump, siendo tan polémico como es, la economía tiene que estar bien. Ahora, muchos ven con preocupación que se puede avecinar una recesión, pero no tiene nada que ver con Trump, tiene que ver con la coincidencia de los tipos de interés, se llama la inversion yield curve, inverted yield curve, cuando la curva de rendimiento se invierte, cuando no hay diferencia entre los tipos de interés de largo plazo y corto plazo. Es quiere decir que hay nerviosismo acerca del largo plazo. ¿Sí? Entonces no es que va a ser en el próximo semestre, sino que cuando eso pasa, cuando hay convergencia en los tipos de interés, es un indicador, un predictor de recesión en 1 año o 2 años. Pero si son 2 años, ya pasaron las elecciones. Ha sido casi 10 años desde que Estados Unidos tuvo una recesión y típicamente ocurren, no es una ley económica, pero típicamente ocurren cada 8, 9, 10 años. Entonces hay ese sentimiento que toca. Pero los indicadores económicos fundamentales están muy sólidos. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más de este tema. Volvemos. Seguimos en Sin Filtro, la etiqueta SF, Acuerdos Trump. Estamos hablando de la política migratoria de la Casa Blanca y las consecuencias en la región centroamericana. Cuando se habla muchas veces de crisis migratoria, no se quiere detener la migración, simplemente resolver el problema que está causando esta crisis. ¿Cuál es el problema? ¿Es este continuo flujo de personas que llega al sistema migratorio norteamericano? Sí, bueno, ¿Son nuestros países que generan esas caravanas de migrantes, Nicolás? Sí, hay que distinguir nuevamente entre la migración, los drivers, los factores que impulsan la migración, que es la falta de oportunidades, la violencia, la falta de certeza jurídica, entonces no hay prosperidad económica en la región, lo suficiente como para detener la migración ilegal hacia Estados Unidos. Pero los principales, pero no es cierto. Ahora, no es cierto que los refugiados están huyendo de la violencia. Entonces, eso no aplica. Entonces, no es que tú estás huyendo de un país con bastante violencia. La violencia en Guatemala ha ido para abajo. Sigue siendo alto, pero ha ido para abajo, ya son 10, 11 años seguidos. Sí, de hecho, Estados Unidos quitó el Travel Advisory. Pero es lo que tiene que
demostrar un refugiado al momento de pedir asilo es que a él o a ella personalmente lo están persiguiendo por su preferencia sexual, su religión, su opinión política, por ser mujer, cosas así, y que uno específicamente está siendo perseguido. Entonces, de ese sentido, alguien que sale de Honduras porque lo están buscando personalmente, lo quieren matar y llega a Guatemala, Guatemala sí es un país seguro para esa persona porque ya está fuera del peligro particular, personal, dirigido a su persona. Ahora, Pero el objetivo de ese migrante es llegar hasta Estados Unidos, bueno, no quedarse en entonces Guatemala. pero entonces no tiene derecho, ¿sí? Porque el sistema de asilo no fue construido para la conveniencia de los migrantes, sino para atender las urgencias de los refugiados. Entonces ahí es donde se está, y lo que han hecho es colapsado el sistema, se ha colapsado por total. Hay un sinfín de soluciones a esta problemática si hubiese voluntad política, pero yo creo que tanto los demócratas, yo creo más los demócratas que el presidente Trump. Trump sí quiere algún acuerdo, los demócratas no se lo van a dar, ¿sí? Porque los Estados Unidos necesitan la mano de obra, Guatemala y otros países necesita que su gente encuentre trabajo. Envíen remesas. Sí, exactamente, pero esto se puede arreglar de forma regular con un programa tipo Braceros como el que tenía con México. Lo que ha pasado aquí últimamente es un cambio en la composición de los migrantes. Como dije, ahora ya son unidades familiares, ha surgido bastante más los niños no acompañados, las unidades familiares se entregan, piden asilo, no sé, es muy distinto a lo que pasaba antes. No es simplemente en la migración, porque si tú llegas y decís yo quiero trabajo, te regresan. Si tú decís yo busco asilo, te tienen que abrir un proceso, dar permiso para estar en el país, trabajar y etcétera. Bueno, tenemos en línea a Yair Dabroy, analista de ACIES, también especializado en el tema migratorio. Yair, gracias por acompañarnos. Se conoce que este día también se firma un acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala en materia de seguridad por el tema migratorio. Esto se suma ya a otros acuerdos firmados, convenios firmados entre la Unión Americana y nuestro país. ¿Cómo ves estas decisiones y las acciones y la política migratoria que emana desde la Casa Blanca? Buenas noches a todos los televidentes. Pues básicamente lo que vemos es una alineación de la política exterior en el tema migratorio por parte de los Estados Unidos para el norte centroamericano. Y en el caso específico del acuerdo suscrito el día de hoy, pues digamos que viene a coadyuvar al tema migratorio, sobre todo si lo vemos desde el tema de la seguridad de fronteras, desde el tema de la seguridad de puertos y aeropuertos. Se trabaja también el tema de delitos transnacionales, tráfico ilegal de personas, el tema de pandillas, tráfico de armas y narcotráfico. Esa es la información oficial que se ha puesto a disposición de la población por parte del gobierno de Guatemala, y creo que en buena medida hay que entender que de una u otra forma Estados Unidos le está apostando a una regularización en el tema migratorio para, digamos, para la fuerza laboral centroamericana. Coincido con Nicolás Virsi que es prácticamente, digamos, un proceso muy similar al que se realizó en México durante la década de los años 90 e inicios del 2000, y que conllevó incluso a que muchas personas mexicanas que estaban residiendo en los Estados Unidos tomaran la decisión en su momento de retornar a México, digamos, en aquella idea más romántica que teníamos en la migración de los años 60 y 70, que era el hecho de salir a los Estados Unidos para construir una casa o un negocio en el país, en Guatemala, y al tener el capital necesario, volver a instalarse en el país. Entonces creo que Estados Unidos le está apostando en buena medida a eso. Hay una decisión clara, la visita, por ejemplo, del responsable de ICE, y digamos, tratando de posicionar el tema de las unidades familiares como una de las acciones que más le preocupan al gobierno estadounidense, coadyuvan en entender cuál es la lógica que tiene, digamos, su política exterior en materia de migración para Centroamérica. Yair, estaremos viendo, según lo adelantó el responsable de ICE, más de estos viajes, de estas redadas masivas que se están realizando. Él dice que el número se va a incrementar de retornados a nuestro país. ¿Cuál es el reto para la siguiente administración para recibir todos estos retornados que serán enviados vuelta a casa? Bueno, nosotros tenemos un registro que, comparado con el año 2018, en el mismo periodo hay un incremento de más o menos 5%
de una cifra que ya era bastante alta para el año 2018. Es decir, ahorita, si no recuerdo mal el dato, andamos entre los 34,000 y 36,000 personas retornadas al mes de agosto. Y de una u otra forma lo que implica es una responsabilización y activación de protocolos por parte del Estado de Guatemala en cada una de las vertientes que corresponden. Específicamente pensemos en la revinculación sociolaboral que necesitan estas personas para reintegrarse a la sociedad guatemalteca. ¿Por qué sociolaboral? Primero hay que recordar que vienen muy afectados psicológicamente, es lo primero que demuestran en Fuerza Aérea Guatemalteca las personas que son retornadas por la vía de la deportación, y lo que manifiestan es el sentimiento de derrota, sobre todo si digamos, por naturaleza el ser humano tiende a comparar, y al momento de la comparación resulta que en la misma comunidad hay casos exitosos, entre comillas, de personas que decidieron migrar a los Estados Unidos y que ahora tienen casas, que es el símbolo del estatus entre migrantes muchas veces, aunque nadie las habite. Pero, digamos, el sentimiento de derrota es real y genuino en ellos. El otro punto tiene que ver con la criminalización que sufren muchas de las personas en esos procesos de deportación. Digamos, para nadie es un secreto que el tema de los albergues y los espacios de resguardo, digamos, distan mucho de ser en sí un albergue y tienden a parecerse en alguna medida, e incluso hasta centros carcelarios en algunos casos. Eso no se puede negar, es evidente. Yo tuve la oportunidad también de ver unas fotografías justo cuando vino el delegado de ICE, de cuál es la situación que se estaba viviendo en Fuerza Aérea en ese momento, y es uno de los puntos principales el tema de la asistencia psicológica a las personas, psicosocial, digamos, desde el ámbito un poco más integral. Lo siguiente tiene que ver con políticas públicas para tratar de revincular a estas personas a las comunidades. No son las mismas comunidades que abandonaron, con todo y que puedan ser deportaciones inmediatas por ser detenidos de manera pronta al realizar el cruce de fronteras o el intento de cruce de fronteras en los Estados Unidos. Resulta que en buena medida en el imaginario colectivo del migrante, las comunidades en buena medida no son las que dejan, o al menos con la misma visión con las cuales dejaron a sus familiares. Recordemos que también se encuentran con fuertes procesos de endeudamiento. Muchas de estas personas, el viaje puede llegar a costar incluso ya $12,000 para tratar de llegar a los Estados Unidos. Entonces son personas sumamente vulnerables, y de hecho desde ACIES es una de las recomendaciones que hemos venido haciendo nosotros, que en materia de política pública a la población en situación de retorno debería de considerársele ya como una población vulnerable, un grupo vulnerable que necesita de algún tipo de apoyos para lograr esa revinculación social. Y luego viene propiamente la revinculación laboral. Digamos, hay diferentes espacios para realizar esa revinculación laboral. Pueden ser personas que hayan permanecido un número elevado de años, se hayan desarrollado ciertas capacidades que necesitarán certificación de competencias, por ejemplo, tanto certificación de competencias duras como blandas. Estamos pensando también en casos de proyectos de emprendimiento, que ojo, también aquí hay que tener cuidado porque no todas las personas son sujetas de estos proyectos de emprendimiento, porque se necesita demostrar algún tipo de éxito en algún negocio similar para que pueda servir como antecedente y que las personas, digamos, puedan tener una opción de mejorar su calidad de vida y no que sean procesos de endeudamiento. Y lo otro es todo el aprovechamiento del know-how que puedan haber generado los migrantes de larga estancia en el extranjero. Conocemos, por ejemplo, que las profesiones que más se desempeñan en Estados Unidos por parte de personas que han sido retornadas pasan precisamente por el trabajo en la construcción, trabajos que tienen ciertas especialidades y especificaciones, digamos, desde Estados Unidos, que es el trabajo de colocar pisos, de colocar azulejos, de cielo falso, y de una u otra forma, por ejemplo, se necesita también el apoyo de algunas gremiales, como por ejemplo la Cámara Guatemalteca de la Construcción, el trabajo que viene realizando desde ya, dando algún tipo de apoyo en esta temática por parte del Ministerio de Trabajo y el INTECAP, son sumamente valiosos para
para poder generar ese espacio de revinculación y aprovechamiento de todo el know-how. Bueno, muchísimas gracias, Yair, por tu intervención esta noche en Sin Filtro. Era Yair Dabroy, el analista de ACIES especializado en temas migratorios. Nos hacía él pues un recuento de los retos que tiene la población también que retorna a Guatemala, que no logra el llamado sueño americano y que acá se encuentra, según ACIES, en una situación de vulnerabilidad. Vamos a la pausa y regresamos con más de ese tema. Regresamos con Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, Acuerdos Trump. Hablábamos en el bloque anterior con Yair Dabroy, analista de ACIES. Él hacía un recuento de los retos que tiene mucha de la población retornada cuando pues no logran el llamado sueño americano. En el corte hacíamos mención, Gustavo, de algunas situaciones que viven los connacionales cuando llegan a nuestro país, cuando regresan. Nuestros reporteros y fotógrafos han constatado que al llegar al aeropuerto de La Aurora, los migrantes, digamos, afuera, lo primero que se encuentran son unos cambistas que les cambian a 6.50, les dan el dólar, y porque necesitan con qué trasladarse a sus lugares de origen o de sus familiares. Pero no solo eso, ya luego se presentaron ya grupos de asaltantes en motocicleta, en carro, a asaltarlos, y prácticamente no hay nadie que los auxilie, no hay policías. Lo más que se ha logrado ver es que los agentes de la Policía Municipal de Tránsito los dejan abordar gratis el Transmetro, como un gesto de cortesía, pero más allá de eso no se ha visto mayor acción, mayor acompañamiento que también le dé una visual a la población de que los retornados van a tener una mejor atención y posibilidades de reinserción. Y esto incluso nos lo dicen cuando los entrevistamos, tienen el deseo los retornados de volver a intentar una vez más el chance de llegar a la Unión Americana. Muchos de ellos han dejado propiedades, carros allá y dicen que no tienen nada por qué quedarse acá en Guatemala. Pareciera que el ciclo no se rompe, sigue. Bueno, efectivamente, bueno, yo creo, no sé si, no estoy tan seguro que no les queda nada aquí, porque si fuera así no estarían mandando remesas. Claro. Pero sí tocas un punto importante porque hay que tener cuidado con lo que se pide. Si se normaliza la situación del migrante ilegal en Estados Unidos, yo creo que podríamos suponer, a menos que el migrante guatemalteco es distinto a todos los demás que han pasado por la experiencia migratoria en Estados Unidos, que al momento de normalizar su situación, empieza el proceso de su americanización. Sí, perdón. Sí. Se empieza en el proceso de convertirse en ciudadanos estadounidenses, enfocándose en su vida allá. De inmediato empiezan a pagar más impuestos. Ya pueden empezar a pensar en comprar propiedad, entonces ahorrar para establecer su vida allá. Y también eventualmente tendrán derecho de regresar a Guatemala y a ver qué tan bien han invertido sus familias que recibieron las remesas, el dinero que han mandado a lo largo de 10, 15 años. Yo creo que van a estar muy decepcionados. ¿Hay una forma de desincentivar la migración irregular? Sí, las consecuencias aplicar consecuencias por violar la ley. Entonces, es que lo que se pierde en todo este proceso es que se está defraudando masivamente el sistema de asilo en Estados Unidos. Se está violando masivamente sus procesos migratorios. Algo que se podría hacer al respecto es simplificar también las leyes en Estados Unidos, pero simplificarlas, controlar la migración no quiere decir, no necesariamente es lo mismo que reducirla. Se puede aumentar la migración legal, sí, pero siempre tiene que haber una consecuencia por no haber respetado los procesos, porque lo que se está haciendo, el migrante latino se está colando. ¿Sí? Sí. Porque se está colando al filipino, se está colando al chino. Es un tema de seguridad también, a veces no lo abordamos desde esa perspectiva. Sí, pero la inseguridad, el problema de seguridad que tiene la preocupación de Estados Unidos con la región sería el narcotráfico, el crimen organizado, pero más que todo no tiene que ver con el latino. Es la posibilidad que puedan entrar terroristas por la frontera sur de Estados Unidos, que está totalmente descontrolada. Y es evidente, si puede cruzar un niño solo de 10 años, puede entrar un terrorista. ¿Sí? Fueron 19 hombres que entraron por otra vía, pero que causaron el 11 de septiembre. Entonces,
Y cuando se han dado aperturas legales, digamos, como especies de pequeñas amnistías para determinados grupos, Sí. lo que ha pasado es que se detona otra vez porque dicen, ahorita están recibiendo gente, legalizando gente, y a veces ha sido contraproducente y por eso tal vez tampoco abren la Reagan puerta. el presidente Reagan tuvo la famosa amnistía del 86, cuando eran 3 millones de migrantes, y ahora subió la cifra está entre 11 millones y 20 millones, según un estudio de Harvard. En los próximos meses, ya cuando asuma el presidente Alejandro Giammattei, él ha anunciado al canciller Brolo, quien estaría a cargo de las relaciones exteriores. ¿Cómo se vaticina esa relación con Estados Unidos ya con el presidente Giammattei? Bueno, primero habrá que ver, ahorita digamos, la Cámara de Industria estaba pidiendo a la Corte de Constitucionalidad que se pronuncie ya sobre la información que tiene del acuerdo, sobre todo para dictaminar nuevamente si va a pasar por el Congreso, como había dicho de primero, o si por ser un acuerdo de cooperación, como lo está poniendo el gobierno, lo pueden validar sin el aval del Congreso. Todo pareciera indicar que de todos modos va a pasar por el Congreso, entonces el asunto es, ¿será este Congreso que ya está al parecer disfuncional el que lo va a llevar o el siguiente? Es una incertidumbre la que se encuentra, porque si te das cuenta también otro tema, las Cortes también están en incertidumbre sobre los tiempos, porque el Congreso aparentemente está carente de liderazgo, no hay mayores acuerdos y pareciera que eso va a saltar hasta el siguiente. Ahora, el ministro Degenhardt hizo una advertencia de que el tema de las sanciones, de los aranceles, no era algo que se había superado, Olvidado, sino no, que está si para llegara al finales de Congreso agosto. el acuerdo, allí podría existir esa presión de, bueno, si no hay una ratificación, pueden venir sanciones desde Estados Unidos. Vamos a ver ese estira y encoge en el Congreso de la República con este acuerdo. Con el tema de aranceles, Trump deja ver que él representa lo que antes hubiera sido el perfecto modelo de un demócrata, de usar el proteccionismo económico como arma política. Ahora, cuando se amenaza, hay que recordar, aunque la probabilidad de que se cumpla la promesa o la amenaza de Trump de imponer aranceles a Guatemala podría ser muy baja, si lo hace, las consecuencias serían catastróficas. Entonces, el valor esperado de esa situación es muy, muy negativo. Entonces, a eso obliga a Guatemala a adoptar una posición de muchísima, muchísima cautela. Estamos hablando del presidente Trump, que amenazó efectivamente con aranceles a la Unión Europea, a Canadá, a México, a China 2 veces. Se está peleando. Y esas son las principales economías del mundo que le pueden golpear a Estados Unidos. China, de hecho, impuso prohibiciones a la compra de soya de Estados Unidos, que los finqueros, los productores agrícolas fueron los estados que llevaron a Trump a la presidencia. Entonces, quieren golpear esos estados para restarle apoyo político al presidente Trump. Pero si Trump hace esto con las grandes potencias económicas del mundo, Guatemala no se puede dudar que puede dañar mucho a Guatemala. Entonces, y Guatemala, el gobierno de Guatemala tiene una responsabilidad para asegurar que eso no pase. A este punto, cuando hemos escuchado las declaraciones tanto del asesor de la Casa Blanca como del director de ICE, me refiero al primero que hablaba de que era un acuerdo que convenía a ambos países y que era incluso Estados Unidos quien iba a poner los recursos para la implementación de este acuerdo. Guatemala, entonces, no sabemos los alcances de hasta dónde va a llegar el tema de cuántos refugiados cuántas solicitudes vamos a recibir en los próximos meses, cuándo iniciará esta implementación, en dónde geográficamente van a estar. Es que por lo menos si tuviéramos los parámetros dentro de cuánto es lo que se está negociando, cuáles son los puntos, digamos, incluso las peticiones, las cartas a Santa, ¿no?, que se le pueden hacer a Estados Unidos. Mire, vamos a pedir un TPS para los que llegaron antes de 2000, algo que se supiera por lo menos de lo que se está tratando de obtener. Eso daría un poco más de esperanza en la opinión pública para que este acuerdo, igual, el acuerdo no depende de la opinión pública, pero le va a quedar muy difícil al siguiente gobierno si este acuerdo, digamos, se firma sin que ellos participen. Es importante que el señor Giammattei, el presidente electo, esté
planteando algunas alternativas, pero hasta ahora no son vinculantes, por lo menos aparentemente no son vinculantes. Vamos a la etapa de las conclusiones. ¿Cómo seguiremos recibiendo estas noticias desde la Casa Blanca en cuanto al tema migratorio? Pareciera que todo va en consonancia con la elección 2020 y vamos a seguir viendo tanto pronunciamientos desde el bando republicano como del bando demócrata en este tema. Lo único cierto es que va a ser un proceso lleno de incertidumbre, porque no vamos a saber si el acuerdo camina en Guatemala, no vamos a saber si el acuerdo camina en Estados Unidos. Sí sabemos que el presidente Trump seguirá presionando, por lo que lo más prudente sería que el presidente electo Giammattei y el presidente Morales, sus dos equipos, trabajen conjuntamente para sacar mayor provecho para Guatemala de este acuerdo, porque el acuerdo viene, yo creo que sí viene. Sí viene. Gustavo, ¿cómo cerramos? ¿Qué vamos a esperar de las noticias del tema migratorio? Creo que viene el acuerdo, el asunto es el tiempo en el cual se va a validar. Sería muy importante tener cuáles son los puntos básicos, cuáles son esos adendos que están discutiéndose, aunque cuando estén pendientes deberíamos saber, por lo menos para irnos haciendo la idea, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los beneficios? ¿Cuáles van a ser los costos? ¿Cuánto, por lo menos tener la cifra, cuánto va a dar Estados Unidos por persona? Así no se puede saber la cifra completa. Yo creo que se debería abrir un poco más el canal de comunicación porque la incertidumbre desgasta demasiado y al final creo que crea una atmósfera muy opuesta. ¿Se va a cambiar esta percepción que hablabas de la encuesta libre de cómo se recibió el acuerdo de 13 países? Depende cómo se comunique. Hasta ahora el gobierno solo ha mantenido su misma tendencia a decir una cosa y hacer otra. A negar que esté, por ejemplo, el que digan no hay presiones. Sí hay presiones. Claro, Digamos, sanciones nos iban a... Pero dicen no hay presiones, entonces tienen que empezar, por lo menos el nuevo gobierno debe cambiar la forma de manejar la información. Bueno, hemos llegado al final de este tema. Muchísimas gracias, Gustavo, Nicolás, y gracias a usted por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.